Hola a todos, bienvenidos. El webinar comenzará en breve. Por favor, podéis confirmar en el chat que se oye y se ve bien. Gracias. Vale, ya empiezo a recibir los primeros inputs. Gracias, José Ángel, Fernando, Marina. Ya veo que se oye y se ve bien. Gracias, Enrique. Muy bien, pues son las 7 en punto. Vamos entonces a empezar con el webinar. Hola a todos, bienvenidos a este webinar. Gracias por asistir, gracias por estar ahí. Nos alegra saludarlos a todos, a nuestra fiel audiencia del capítulo de Madrid del PMI y a nuestros capítulos aliados en Latinoamérica de Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, Cajamarca, Santa Cruz, Asunción, Venezuela y Guatemala. También saludamos al resto de capítulos latinoamericanos invitados a esta ponencia y a todos los que nos estáis escuchando desde España o desde cualquier otro rincón del mundo. Os agradecemos vuestro interés y vuestra asistencia. Como siempre, comienzo presentándome. Soy Jesús Vázquez, vicepresidente segundo del capítulo de Madrid del PMI, y junto con nuestro equipo de webinars formado por Rafa Pagán, José Barato, Ninfa Buñoz, Eva Vecino y Ángeles Gómez, tenemos el placer de presentaros esta interesante ponencia, en la que participa Jordi Rubio como ponente. La ponencia lleva por título Humanización 4.0, de esponjas a datos. Comenzaremos dando las gracias al ponente por el tema que nos presenta. Gracias, Jordi, bienvenido. Gracias, bienvenidos a todos. Muy bien. A modo de introducción y en palabras del ponente, en este webinar Jordi nos acompañará en un breve viaje sobre la historia de la humanidad y exploraremos diferentes escenarios que han ido modelando a nuestra sociedad, nuestra mente y el planeta. Al parecer existen legados evolutivos capaces de transformar décadas enteras. La colaboración, la inteligencia, la creatividad, la socialización y entre otros, aterrizan nuevamente para proponernos una visión integral sobre la forma de mirarnos a nosotros mismos y al mundo. ¿Cómo es cuando confluyen la tecnología y la condición humana? ¿Puede influir individualmente en las décadas futuras? Los avances científicos acerca del comportamiento humano nos invitan a reflexionar sobre la configuración y diseño que posibilitan explorar nuestros nuevos territorios. Jordi Rubio se considera un inquieto practicante e investigador del desarrollo humano. Comenzó su carrera profesional en el mundo de la empresa y las multinacionales, donde dedicó más de 15 años en el área de ventas, marketing y transformación digital. En 2019 fundó The Mental Trainer para acompañar a las personas y equipos de trabajo a vivir una verdadera transformación, profundizando en el conocimiento y entrenamiento de la mente. Complementa su vida como profesor en los másteres y posgrados de la Universidad La Salle, Barcelona. Es licenciado en Marketing en México, máster en Psicobiología y Neurociencia Cognitiva por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Counseling por la UCV, Coaching, formación extensiva de PNL, entre otros. Antes de comenzar la ponencia, quiero comentaros que la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU. El reporte de dicha PDU deberá ser gestionado bajo la responsabilidad de cada participante. Os llegará un correo con el código para su reporte y las instrucciones necesarias para ello. Como siempre, podéis ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma para que el ponente las responda. En breve tendréis también disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis acceder también desde la web del capítulo. Ahora damos paso a Jordi, a quien cedo la palabra. Un placer saludarte y escucharte. Jordi, puedes comenzar cuando quieras con tu ponencia. Gracias. Muy bien, gracias a todas las personas que están del otro lado. Así bienvenidos a mi casa, ¿no? ¿Quién iba a decir que antes no íbamos a estar en la casa de alguien en una ponencia? Al final, esto es estar como en casa.
Bueno, ya Jesús me ha presentado. Primero agradecer a Jesús y a todo el PMI por esta invitación. Para mí es un gusto. Es la segunda vez que doy esta ponencia en el PMI, lo cual para mí me encanta. Y me ha presentado Jesús, así es, soy un inquieto practicante del desarrollo humano, investigador. Hoy en día también me encuentro haciendo mi tesis doctoral en todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano. Me apasiona. Para que conozca un poquito más de mí, ¿no? Soy un mexicano que lleva ya un poquito más de 10 años en España. Estoy en Barcelona, aquí vivo, aquí parece que me quedaré, no lo sé, pero por lo menos llevo un poquito más de 10 años y me apasiona todo lo que tiene que ver con comportamiento humano, con la psicología, todo lo que tiene que ver con la autoexploración. También me gusta mucho el tema de formación y docencia. Participo principalmente en la Universidad La Salle aquí de Barcelona, pero también colaboro con otras universidades en temas de marketing, que fue lo que me acompañó muchos años de mi vida y lo cual lo agradezco también. Dediqué más de 15 años al mundo de la multinacional y bueno, poco a poco la vida me fue llevando a esto, ¿no? A esta llamada interna de decir, bueno, pues creo que lo que más te gusta y te resuena es acompañar a personas y equipos a vivir esta verdadera transformación. Y yo cojo o agarro la mente como excusa para realmente, de alguna manera, entrenarnos todo, ¿no? La multidimensionalidad como seres humanos que somos, y lo iremos viendo durante esta charla. Humanización 4.0, ya me tiene un poco más a esto, nace de mi experiencia de diferentes programas que hacía para personas, para cualquier particular, para profesionales y para empresas. Y, bueno, tengo la inquietud también de compartir de alguna manera, porque fusionando mi experiencia en la empresa con mi experiencia en investigación y práctica también en el tema del comportamiento humano. Y al final se ha convertido en un programa de entrenamiento para profesionales y para empresas, para organizaciones, donde iremos viendo de una manera muy breve, porque no nos da tiempo de todo, pero de una manera muy breve lo que es Humanización 4.0, que tiene como propósito realmente humanizar a las empresas, pero de una manera también innovadora, disruptiva, y que genere sobre todo esta transformación, que no quede en un concepto naif o un cliché, sino una transformación realmente sostenible. Hablamos de la sostenibilidad, escuchamos hablar mucho de esto, pero realmente cuando hay cambios internos, a veces cuesta aguantarlo, ¿no? Cuesta sostenerlo. Y bueno, mi propósito de esto es que este programa también pueda ayudar y acompañar a organizaciones, sobre todo en este momentum, en esta coyuntura que estamos viviendo, que quizá para muchos es una oportunidad, para otros, desgraciadamente, ha sido muy difícil por muchos ámbitos, sobre todo el tema de pérdidas familiares, aunque creo que ahora también uno de los mensajes de esta charla es poder definir nuestro futuro, es decir, vamos a esperar al futuro, se predice, se adelanta, podemos influir en estas décadas futuras. Entonces, este es prácticamente uno de los mensajes principales de esta charla. Tendrán mis datos más adelante para quien quiera compartir, para quien quiera incluso aplicarlo en sus organizaciones, lo que quiera aplicar particularmente también, estaré encantado de acompañarnos. Y me encantaría también que pudiéramos participar, como dice Jesús, si tenemos dudas, preguntas, inquietudes, siempre ir apuntando cosas que les vayan resonando para después poderlas compartir y que incluso si no nos da tiempo aquí, me pueden escribir, de verdad, encantado de la vida y les responderé. Entonces vamos a hacer un pequeño viaje evolutivo para empezar a ver pues prácticamente dónde estábamos, ¿no? Ya metiéndonos un poco allí, vamos a hacer como esta parte de estos legados que vamos a ver que algo pasa que se siguen repitiendo. Yo creo que hoy en día nos encontramos como con esta resonancia que hay allí, ¿no? Como con este campo que dice que algo hay que rescatar de esto, ¿no? Y vamos a hacer un viaje un poquito lejos, ¿no? Ahora que nos tienen un poco el freno de mano, que no nos dejan viajar mucho, ahora parece que ya nos dejan viajar un poquito más por todo lo que está pasando, pero hace unos meses no viajábamos mucho, pero ahora nos vamos a echar un viaje muy, muy, muy lejos, donde hace unos 13.800 millones de años se creó el universo, ¿no? Y parece ser que la Tierra, ¿no? El planeta Tierra donde vivimos,
tiene más o menos una antigüedad de 4.500 millones de años, ¿no? Vamos entrando por allí. Y luego hace unos 3.800 millones de años, es que ya esto es inimaginable, ¿no? Alguien si se lo puede imaginar, por favor me puede decir, sí, yo me lo imagino perfecto, 3.800 millones de años, me veo por ahí, sería brutal. Lo podemos imaginar, ¿eh? Los primeros organismos vivos nacen hace 3.800 millones de años y entonces ahí es la génesis de la biología. Pero es verdad que no es hasta los últimos 500 millones de años cuando comenzó a desarrollarse este sistema nervioso de los primeros organismos vivos en animales tan primitivos como los pólipos o las esponjas, ¿vale? Y ahí es cuando empezamos a ver estos primeros organismos unicelulares. Pero no es verdad, cuando empezamos a observar una red neural más compleja, con neuronas sensoriales y motoras que interactuaban entre ellas, estaban interconectadas para coordinar lo que viene siendo el alimento y el movimiento, es a través de estos pólipos, perdón, y estas medusas. Entonces ahí es cuando realmente podemos decir que es el verdadero nacimiento de la inteligencia, ¿vale? Eso podemos decir que la sinapsis, lo que conocemos como la sinapsis, esa interacción de las neuronas entre ellas, es el verdadero nacimiento de la inteligencia. Y lo iremos viendo esta palabra inteligencia, no sé, nos vaya resonando un poco. 4.0, inteligencia, es esta complejidad neural. No tiene que ver con a ver quién saca mejores notas, a ver quién es el primero en la lista, a ver quién es el que mejor expone unos números o a ver quién es el que mejor habla respecto a una sala de muchas personas. No es tanto eso. No tiene que ver más con esta complejidad neural, con entrenar realmente las dimensiones de una persona multidimensional que somos. Bueno, hemos echado un viaje bastante extenso. Ahora vamos a entrar en algo que vamos a entrar un poquito ya más en hueso, ¿no? Estamos entrando hace muchos millones de años y ahora vamos a acercarnos un poquito más, ¿no? 2.500 millones de años. Ya vamos acortando un poquito la brecha. Vamos a hablar de estrategias evolutivas. Vamos a entrar aquí. Las estrategias evolutivas, ¿qué ha hecho realmente que evolucione la mente y el sistema nervioso? Por lo tanto, ¿qué ha hecho que evolucionemos como especie? Vamos a empezar con la primera, las tres revoluciones, perdón. Las tres revoluciones son la revolución cognitiva, la revolución agrícola y la revolución científica. Ahí está, revolución científica. Estas revoluciones han hecho que realmente evolucionemos como especie. Entrando a la primera revolución, que es la revolución cognitiva, hace 2.500 millones de años sucede la revolución cognitiva y lo primero que tenemos es el ambiente cambiante. Esto es básico. Básico porque somos seres que estamos en constante interdependencia con el entorno. No nos salvamos. Estamos constantemente actuando con él. Así que esto va a determinar nuestra vida diaria. Y sobre todo desde un enfoque evolutivo, aunque el enfoque evolutivo es ciego, porque lo es, se sabe que la presión ambiental determina bastante la filogenética, ¿no? Es como esta rama de donde se va generando las diferentes especies. Y adelanto también que yo expongo una visión, puede ser concreta de algo que puede ser mucho más amplio, ¿eh? No trato de aquí de generar ningún dogma específico, genero mi visión y esto obviamente se puede amplificar, puede ser reduccionista en algún aspecto, intento que no lo sea, pero bueno, de alguna manera hay que no ser tan eclépticos y mojarse, ¿no? Como dicen aquí en España, lo adelanto porque alguien diga, bueno, esto, pero bueno, no es tanto ese es el mensaje, sino lo que iremos viendo alrededor y a lo largo de toda esta presentación. Ambiente cambiante. Se sabe que los primeros homínidos evolucionaron hace 2.500 millones de años en África, ¿no? Los conocidos como los Australopithecus. Que los Australopithecus pues, emigraron a Europa y al mismo tiempo en Asia, ¿no? Pasaron por toda esta parte. Digamos que, ¿qué pasó aquí, no? Que el ambiente cambiante, ¿no? Este entorno hizo que la revolución cognitiva y el cerebro fuera moldeando a las presiones externas y la interacción con el mismo. Es decir, puede pasar algo, me afecta al cuerpo físico, me afecta la genética, afecta lo que está sucediendo, porque sí, somos seres y organismos que necesitamos también generar esta adaptación, aunque también tiene que ver mucho el cómo interactúo con el entorno. Es verdad que el entorno afecta el contexto, pero el cómo interactúo con el entorno es clave también para, digamos, reafirmar lo que me sucede o lo que sucede en mis células día a día, ¿no? Porque, claro, no era lo mismo adaptarse al frío de Europa, ¿no? Estos
conocidos coloquialmente como los neandertales, estos hombres grandes, estos hombres robustos. No era lo mismo esto que adaptarse al clima variado de Asia, a los que conocemos como Homo erectus, ¿no? Parece ser que también fueron seres, posiblemente por la propia interacción con el entorno, que empezaron a ser un poquito más erguidos. No era lo mismo. Sin embargo, venían de la misma especie, pero ¿qué pasó que hizo que evolucionaran de forma distinta? Creo que es casi evidente decirlo, pero igualmente vale confirmarlo, que es el ambiente cambiante. Talar materiales y armas. Esta era la tecnología de punta. Ahora hablamos de los robots y hablamos de la inteligencia artificial, Big Data, que si las criptomonedas, que si blockchain. Hablamos de unas cosas brutales, 4.0, que sí, lo es. Ya lo veremos más adelante también cuando confluye la tecnología, la ciencia. Pero en ese momento, talar materiales y armas era una tecnología de punta. Es decir, la tecnología es la manipulación de los bienes que tengo en base a un proceso determinado para generar un fin o una meta que seguramente casi siempre está asociada con la mejora de la vida, ¿no? Con una practicidad, con algo pragmático. Pues en ese entonces era esto. Pero claro, a nivel de revolución cognitiva, ¿qué pasó? ¿No? Ayudó que el cerebro evolucionara con la creciente concentración de nervios en los músculos ajustadas en las palmas de las manos, por lo mismo para manipular utensilios y fabricar ropa, costura. Son movimientos delicados, por ejemplo, los bebés, los niños no lo pueden hacer, les cuesta agarrar, ¿no? O sea, parte evolutivo del cerebro, estos movimientos tan delicados, de hecho, incluso si no los entrenamos, no somos habilidosos para eso. Pero en ese entonces fue una gran revolución cognitiva, porque el cerebro, además del cerebro más primitivo, el cerebro del lóbulo temporal, diré cerebro reptiliano, aunque no me gusta usar este término, porque no es correcto, ¿no? Depende de qué enfoque, no es correcto. Además, se ha comercializado este término como el cerebro reptiliano, como cualquiera puede hablar de él. Está bien, cualquiera podemos hablar de lo que sea, pero creo que está un poco sobredimensionado. Pero bueno, esta parte del cerebro, donde está el cerebelo, el romboencéfalo, la parte del tronco del encéfalo, que está principalmente asociada con el movimiento, ¿no? Con el control del movimiento motriz, pues evolucionó también hacia el lóbulo frontal, ¿no? hacia el neocórtex, lo que conocemos como el neocerebelo, porque, claro, eran actividades más coordinadas, ¿no? Una estructura, había un orden para generar un arma, para coser algo, nos concentrábamos, también lo veremos más adelante, la concentración importante para llevar a cabo una tarea, importantísimo para generar un mejor performance, pero un mejor performance acelerado y llevado a comercializar a los humanos. No. Un performance que esté equilibrado, que me permita vivir más concentrado, ser más eficiente, más asertivo a la hora de relacionarme también. Porque a veces, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y no estoy concentrado, estoy pensando en los macarrones de domingo. Claro, esto me impide realmente, de alguna manera, relacionarme de una manera más efectiva. Entonces, esta parte de talar materiales y árboles también hizo que evolucionara el cerebro, ¿no? También la precisión de los movimientos, ¿no? Tanto en la manipulación de los utensilios como en el lanzamiento de armas, ¿no? Esto también hizo, de alguna manera, que el lóbulo frontal comenzara a evolucionar, ¿no? Esta parte de las funciones ejecutivas. Fuego y sedentarismo, la siguiente revolución cognitiva, ¿no? El fuego y sedentarismo, más o menos, unos 800.000 años, imagínense más o menos, y esto pues ayudó mucho a cocinar principalmente y a fomentar el sedentarismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, un hito importante es que se acortó el intestino y sugirió realmente un cerebro más evolucionado, porque el tracto intestinal o el estómago, digamos, la parte del tracto intestinal está relacionado ampliamente con un consumo de energía elevado. De hecho, donde más neurotransmisores, circuitos de serotonina están, digamos, en la tripa, bueno, en el estómago, por así decirlo, ¿no? Es como que la serotonina está asociada, es un neurotransmisor que está asociada con el bienestar. Por eso también cuando empezamos a cocinar y empezamos a ver que había otra manera de alimentarnos, incluso cuando con las armas que ya teníamos empezamos a comer el tuétano de los animales, alcanzar la comida de los árboles, esto hizo una gran evolución en el tracto intestinal, lo cual permitió que el sistema nervioso evolucionara, no consumiera tanto energía, porque es que consumimos energía y la energía
se puede gestionar. Y esto es algo que también, por ejemplo, yo en el programa trabajo. El tiempo es el que es. Tenemos un día, 24 horas, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año. El tiempo es el que es. Yo para gestionar un proyecto, para llevar algo a cabo, tengo ese tiempo. Y la energía, la pregunta es, ¿y la energía, si fuera más eficiente, si fuera más productivo? Ojo, no hablo de la producción en serie, burnout, no. Por una producción rítmica, una producción fluida, me va a permitir seguramente gestionar mejor mis proyectos, ser más eficiente, no procrastinar tanto, ni embobarme con cualquier cosa, ni distraerme, sino vivo más enfocado, más concentrado. Esto también trata el programa de humanización 4.0, que tiene que ver con esto, ¿no? Es como de evoluciona el tránsito intestinal, lo cual permite que también el cerebro trabaje a otras dimensiones, evoluciona el sistema nervioso. También, por ejemplo, ¿no? Algo que hace que funcione el sedentarismo es esto, ¿no? Ya no había tanta necesidad de explorar rápido los territorios, de ir a cazar, lo cual empezamos a ser más sedentarios, alguien tenía que cocinar, alguien tenía que prender el fuego, alguien tenía que ir por la leña, o sea, empezaron a surgir de alguna manera las primeras funciones. Y claro, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál será el siguiente? Claro, al final, al ser más sedentarios, al estar interactuando más, claro, sucede algo tan importante como para la vida, que es el lenguaje y la comunicación. Surgen las primeras formas de comunicación, ¿no? Es como de estas señales vocales primitivas, muy básicas, pero permitía organizarse y colaborar. Y esto más o menos hace unos 70.000 años, ya vamos un poquito más para acá, pero igual estamos hace un rato, ¿eh? Solo porque nos vamos dando cuenta hacia dónde va esto y cuál es el tiempo de la Tierra. O sea, que a veces nos creemos, claro, ya lo sé, llevamos 2 años, casi 2 años con el coronavirus, yo por lo menos particularmente estoy harto, estoy cansado, es como parece que sí, que no, ahora sí. Bueno, es parte, ¿no? De esta parte resiliente, de esta parte como de aceptar el entorno, pero a veces también estoy hasta los huevos, o sea, también a veces digo, ya, estoy cansado, que también se vale esta parte de abrazar. Pero sí que es cierto que, bueno, el tiempo de la Tierra es bastante mucho más alejado del nuestro. Y luego, bueno, estas partes del lenguaje y comunicación. Y luego viene la transferencia de información, que claro, al ir evolucionando esta parte del lenguaje, de la comunicación, pues nace la necesidad de esta transferencia de información y de colaboración, ¿no? Es como de, por lo menos, por lo pronto, es como de transmitir esta información del mundo, permitió la planificación y la ejecución complejas, por lo pronto de ser comidos por los depredadores, es decir, había una necesidad de comunicarse para no ser comido por los depredadores, había instrucciones, alguien hacía guardias, se empiezan a organizar, empiezan las primeras colaboraciones en grupo, ¿no? Es como de empezamos a ver la importancia de tener relaciones sociales para generar grupos más cohesionados, sociedades más eficientes, sociedades que sobreviven. En ese entonces eran grupos de 150 personas. Imagínate que en un concierto hay casi 100.000, 150 personas, que a veces, ahora tampoco, a veces no nos dejan juntar ni 6, parece que ahora nos dejan juntar un poquito más, pero ni 6. 150 eran los grupos más grandes, porque claro, había esta necesidad de lenguaje y de comunicación, transmitir cosas sobre lo que no existía, ¿no? Es como de esta necesidad de transmitir información sobre espíritus triviales, ¿no? Estas pequeñas sociedades, cosas en común, ¿no? Es como de colaboramos, pero realmente de una manera un poquito más allá, nacen estas primeras pinturas rupestres, ¿no? Se empieza a ver como de algo que empieza a suceder y a esa necesidad de transferir la información. ¿Y por qué lo vamos a ver? Por ejemplo, ya empieza a suceder la revolución agrícola. Aquí ya nos empezamos a generar una sociedad más compleja. También la transferencia de información y colaboración realmente es donde surge o se explota o se expande y amplifica la creatividad y la subjetividad, ¿no? Es como de estas primeras pinturas, estas primeras estatuas con otros significados que no eran exactamente lo que estaba sucediendo ahí, sino que el mundo subjetivo, porque todo es subjetivo, este mundo subjetivo de alguna manera tenía que transferirse, había que comunicar. La narrativa, que es algo que yo investigo y también me apasiona y se me hace muy interesante cómo uno puede crear su propia realidad, su propia película, su historia, a través de la narrativa interna. Claro, todo el día estamos hablando con nosotros mismos, todo el día, porque es así. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no puedo transferir esa información?
Es jodido, ¿eh? Por eso a veces se dice, hay que hablar, hay que sacar eso que traemos dentro, hay que exponer nuestro mundo interior, ¿no? Es como es bueno, incluso en terapia, es terapéutico sacar los problemas. A veces pasa que en esta sombra, en esta oscuridad, en esta esquina nos quedamos un poco allí y a veces esto genera unos problemas más crónicos, ¿no? Incluso problemas de verdad en la vida, ¿no? Incluso llegamos a quitarnos la vida. Entonces, es como es tan importante esta parte subjetiva, poderla exponer al mundo, darle luz a estas sombras. Y esto también sucedía en ese momento. ¿Y qué pasa? Hace que también la revolución agrícola, al final, al nacer el lenguaje, bueno, sí, el lenguaje, la comunicación, la transferencia de información, nos hace sociedades tecnológicas, lo que hablaba antes, ¿no? Esta tecnología vista desde ahí, estos recursos puestos al servicio de la vida. Claro, empezamos a hacer sociedades tecnológicas, empezamos a domesticar plantas, empezamos a domesticar animales, ¿no? Empiezan las primeras modificaciones del entorno. Ahora estamos yendo para atrás, ahora estamos un poco preocupados y con justa razón, porque hemos hecho lo que nos ha dado la gana prácticamente, pero ahí empiezan las primeras modificaciones del entorno, ¿no? Empiezan los primeros reinos, la escritura, el dinero, empiezan las primeras formas formales de trabajo, más o menos hace unos 5.000 años, ¿eh? Ya nos empezamos a poner más hacia aquí. De repente fue una gran revolución, la revolución agrícola, ¿no? Y es verdad que el cerebro también evolucionó, ya venía evolucionando con toda esta complejidad de lo que venimos viendo, además para administrar o para gestionar datos, grandes bloques de información, y esto también hizo que el cerebro evolucionara, ¿no? Es como no éramos ya tan primitivos, sino de alguna manera organizarse, y claro, con toda esta información, el trabajo, ¿no? Las personas que eran comerciantes, con todo esto, el intercambio de dinero, ¿no? Ya era un poco más complejo. Otra estrategia importante eran las estrategias de vida, ¿no? Como tal, que aquí recojo un poco el resto, porque luego lo iremos viendo cómo se repite, la colaboración, la socialización, la organización para crear estas sociedades. También surgen los estratos sociales, podemos hablar, por ejemplo, ya más aquí de los egipcios, un poco los persas, un poco más hacia aquí, pero ya podemos imaginarnos de alguna manera cómo eran estas sociedades. Y luego en la revolución agrícola también surge esta parte subjetiva de la que hablaba antes. Esta necesidad se consolida, es como de, aquí ya se crea la valoración y la adoración a los dioses. O sea, aquí ya podemos ver diferentes culturas, cómo era algo básico, ¿no? También dependíamos del entorno, no sabíamos que la modificación del entorno, las estaciones del año, nos proveían recursos. Y esto era súper interesante, de alguna manera, ¿qué pasaba? Que nosotros no controlábamos, no dominábamos, pero existía. Lo cual ahí este mundo empieza a salir, este mundo interno, de una manera más compleja para poder manifestar y poder adorar a estos dioses, ¿no? De hecho, gran parte del misterio evolutivo se ajusta en observar el ilimitado mundo subjetivo que habita en cada uno de nosotros. Y esto posiblemente seguirá existiendo. Es algo que la tecnología, hasta donde sabemos, y lo veo bastante lejano, pero no lo sabemos, pueda llegar a entender cómo funciona la conciencia, ¿no? Este mundo subjetivo, cómo se interpreta. Yo no sé lo que estás pensando tú, ni tú lo que estoy pensando yo. Un día en la mañana me estoy preparando el café, huele a café, eso es un hecho objetivo, pero realmente huele a café y a lo mejor ese café no es nada más que energías volátiles que hay en el campo electromagnético. Y dirán, uy, este que se fumó, pero así es como funciona la mente. La mente o el cerebro, la mente, porque la mente no es el cerebro, ojo que no es el cerebro, es un conjunto de percepciones, emociones, aprendizaje, energía. Hay un conjunto de funciones que generan o crean la mente, están interconectados, principalmente digamos que el que comanda, ¿no? El director de la orquesta es el cerebro, pero no es el cerebro del todo. Pero bueno, este café lo huelo, hay estas partículas, yo interpreto que es café, la mente interpreta que es café. Pero a lo mejor tú, cuando hueles a café, dices, qué bien huele. Y a lo mejor alguien que huele a café le da hambre, dice, ay, a mí ya me dio hambre. O sea, hay unas interpretaciones del mundo subjetivo que son absolutamente distintas, ¿no? Entonces, aquí en el mundo de la subjetividad nace, bueno, una necesidad de realmente personal de dar forma y dar sentido a las experiencias humanas y la relación que tiene
con su naturaleza y con los ecosistemas, ¿no? Porque comentaba antes de las necesidades meteorológicas equilibradas para vivir, ¿no? Estábamos realmente conectados con esta fuente, con el poder de la naturaleza. Y también algo que ayudó mucho de la parte de subjetividad fueron los cuidados parentales. Estas sociedades tecnológicas o esta revolución realmente trasciende y evoluciona también gracias a estos cuidados parentales, ¿no? Es como de necesitábamos cuidarnos a nosotros mismos. De hecho, somos la especie que biológicamente nacemos más inútiles, no más inútiles al nacer, somos realmente unos inútiles al nacer. No, hombre, yo no, mi baby, no, sí, con todo mi respeto y con todo mi amor, somos como especie inútiles. En cambio, pues tenemos los caballos, ¿no? Las cebras, las cabras, las ballenas incluso. Es como de espabila que aquí o nos comen o te mueves. O sea, aquí es así y nosotros no. Claro, tiene sus pros, ¿no? Es como decir, bueno, claro, obviamente somos una especie, de alguna manera, una complejidad, con una inteligencia. No me gusta así como una especie más evolucionada, porque entonces parece que nos ponemos arriba, súper arriba de la pirámide y no es verdad que tenemos una complejidad. Somos seres más inteligentes, más ricos por la manera en que interactúa nuestro sistema nervioso, claro. Por ejemplo, los mayas, yo que soy de México, ¿no? La parte de subjetividad, ¿no? En África, por ejemplo, en Asia y los egipcios adoraban a los gatos. ¿Quién iba a pensar que el gato, que hoy en día está en casa, ¿no? Y es un animal domesticado, doméstico, que, bueno, está súper habituado a vivir con los humanos, iba a ser adorado, ¿no? Este gato, era como de esta parte subjetiva. Es interesante, bueno, a mí me apasiona todo el mundo antropológico, histórico, yo creo que es importante recogerlo para realmente vamos a ir viajando por todo esto, ¿vale? Y, ya me pasé. La siguiente revolución es la revolución científica. Esta revolución científica aquí, bueno, seré más breve. Aquí se diversifica el conocimiento. Aquí ya hablamos de hace unos 500 años, ya estamos volviendo un poquito más bueno, un poquito más a la época, ¿no? Más contemporánea, porque estábamos viendo hace 300 millones de años, que era demasiado. Y aquí, pues, se diversifica el conocimiento, ¿no? Desde Copérnico hasta Newton. Es decir, en nuestra existencia no sabemos el 99% de los organismos del planeta. O sea, cuando surge la revolución científica, decimos, es realmente la revolución, no del conocimiento, es la revolución de la ignorancia, no sabíamos nada. Eso también, obviamente, nos abrió, ¿no? Es como de fue realmente una elasticidad, digamos, dentro de nuestra propia mente, de nuestra propia realidad, como si se estirara así de, wow, esto que no sabemos nada, claro, ahora estamos en ello, porque hay mucho todavía que nos falta por conocer, que le agradecemos mucho. Muchas cosas no se saben, obviamente tienes enfoques reduccionistas, hay personas que son más extremistas, en esto no entraré, pero es verdad que es una parte muy importante de nuestra era, de nuestra especie, ¿no? Y, por ejemplo, a la parte de diversificación del conocimiento, ¿no? Es como, por ejemplo, como Descartes, ¿no? En el siglo XVII, donde René Descartes, que era geómatra, analista, matemático, metafísico, psicólogo, un poco de todo, pues realmente aquí se empieza a diversificar, se empiezan a especializar, digamos, la ciencia empieza a tener sus propias ramas, empieza a profundizar en el humano, en el comportamiento humano, qué sucede dentro de nosotros, qué es lo que nos pasa, por qué nos pasa lo que nos pasa. Y luego ya también, obviamente, el avance tecnológico, ¿no? Que aquí ya estamos ya más metidos. Esto ya nos resuena más a todos, lo que tiene que ver con realmente el avance tecnológico. La ciencia no solo profundiza en el humano, ahora ya estamos un poco más en este avance tecnológico. Y claro que la propuesta de hoy es cómo vamos a ver cómo confluye, ¿no? Cómo esta profundización en el humano, junto con el avance tecnológico, parece ser que también nos ayuda a ser seres más completos. Aquí en la vaca lechera son 4 datos, es una manera a modo de reflexión para ver si nos resuena y realmente empezamos a humanizarnos o empezamos de alguna manera a cambiar la perspectiva o amplificar la conciencia, ¿no? Esto que la conciencia que nos da esta flexibilidad al comportamiento. Cuando hablamos de conciencia, esta manera de darnos cuenta, entre más la entrenemos, más amplio tendremos el espectro. Hace unos 500 millones de años éramos 500 millones de personas, ahora somos 7.000 millones, ¿no? La población se ha multiplicado por 14, la producción por 240 y el consumo de calorías por 115. Son pequeños datos, son
cositas para que vayamos, pero vayamos viendo por dónde va el tema, ¿no? Y es verdad que nuestro planeta azul con verde se está convirtiendo en un centro comercial de hormigón y plástico. Esto es brutal. Esto es brutal, la parte intersubjetiva del dinero. Es decir, existen dineros, pero bueno, es la intersubjetividad, es este valor intersubjetivo, que son las culturas, que le dan valor a algo, ¿no? Como, por ejemplo, la URSS, la ex-URSS era intersubjetividad pura y dura. Es como, existe algo que no saben, que bueno, porque tú te pusiste de acuerdo, porque tú estás de acuerdo, porque tú estás de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo, surge la intersubjetividad y a partir de ahí se crea un organismo como esto, como hay muchos, incluso el dinero, moneda, etcétera. Pero bueno, digo esto porque es más interesante, ¿no? Es como de cualquier banco grande de hoy tiene más dinero que todos los reinos premodernos juntos. El mercado laboral se divide en tres, ¿no? Es prácticamente la agricultura, la industria y los servicios. Ya yéndonos más aquí, porque si no nos vamos a meter en muchos miles de años. En 2010, el 2% de Estados Unidos trabajaba en agricultura, el 20% trabajaba en los servicios y el 78% como profesores, como diseñadores, servicios web, digitales, etcétera. O sea, cómo realmente se ha transformado en 78%, ¿no? Y es cuando los algoritmos sin mente, a ver, yo lo dejo ahí, lo dejo caer, sean capaces de enseñar, diagnosticar y diseñar mejor que los humanos, ¿qué haremos? De hecho, hay un estudio de la Universidad de Oxford que se llama The Future of Employment, que me gusta compartirlo en este slide, siempre intento decirlo. Bueno, es un estudio que se hizo de qué pasará con la sustitución de los algoritmos en el siglo XXI, la tecnología, los cyborgs, etcétera, ¿no? Pero es verdad que siempre ha existido, que hay una masa de laboral que se pierde, siempre ha existido. Yo me imagino que el pajarito o pajarita que estaba haciendo el fuego, que estaba ahí y que se nos iba quemando. Y cuando de repente las sociedades empezaron a decir, mierda, ¿verdad que me voy a quemar más? ¿Qué hago? Yo no sé hacer esto. Seguramente ese trabajo no era el mismo. Había que cocinar para más personas, había que ir por más leña. Quizá la técnica, lo técnico en cuanto a encender el fuego, en cuanto a cocinar, a que me durara eso que estaba yo haciendo, no era lo mismo. Entonces, seguramente tampoco hay que, ay, no, ¿qué va a pasar? Sí, no es que vaya a pasar, hay que adaptarnos. Pasará, seguro, y seguirá pasando. La cuestión es de qué forma confluye mi iniciativa, mi propósito, ¿no? Mi propuesta para lo que está sucediendo y hasta dónde me quiero adelantar. Sí, obviamente que lo veremos también, renunciar a mis valores, renunciar a mi sentido, a mi propósito, a mi dirección. Cuando confluyó la tecnología y la industria, el mundo se transformó rápidamente. Para mí esto es clave. Entonces, es como la parte de qué pasará, ¿no? El mundo se transforma rápidamente. Este estudio de la Universidad de Oxford nos dice que desaparecerán profesiones, pero la cuestión es qué va a pasar, ¿no? Es como yo te digo, es como de el futuro se puede de alguna manera predecir si lo creamos nosotros o lo co-creamos. Bueno, voy a entrar ya aquí más en materia, digamos, de lo mío, que es como el telescopio interno. Este es un modelo que llamamos de equilibrio dinámico, es un modelo en el que he ido trabajando muchos años y al final, pues, es un modelo que funciona, en el que suelo aplicarlo. Aquí el mensaje son varios, principalmente es un modelo multidimensional. Yo creo que también trasladar que lo que hemos ido viendo de cómo hemos ido evolucionando las diferentes estrategias de vida de hace cientos de miles de años hasta ahora, nos hace seres multidimensionales. No podemos pensar de una manera reduccionista de que si yo cambio la manera de pensar, ya todo cambia. No, señor. Que si yo hago mucho ejercicio y como bien, voy a estar muy bien. No, señor, hay que alimentar, hay que nutrir el alma, hay que cambiar los pensamientos, hay que fomentar nuevas conexiones neuronales. El entorno, bueno, no es lo mismo vivir aquí que vivir en Kuwait o en Afganistán. ¿No? Es decir, me voy un poco al extremo, pero es así, no es exactamente lo mismo. Las relaciones sociales también. Este modelo recoge algunas teorías, me gustaría decirlo como teorías transpersonales, por ejemplo, como Ken Wilber, que es un autor que ha estudiado mucho, y él hablaba de esta parte individual, colectiva, exterior, interior. También recoge un poco el enfoque biopsicosocial de George Engel, en los años 70.
bueno, lo digo así un poco porque también me gusta dar crédito a las personas que han investigado y llevan años en esto. Y de alguna manera también tiene que ver con el equilibrio. No me extiendo porque, claro, esto es otra cosa, pero aparte el programa es, o de lo que me gusta a mí transferir y a lo mejor que les sea útil también, que te resuene, es que todos tendemos al equilibrio. El equilibrio es algo así como cuando estás en una tabla de surf, en una barquita, o, ¿no? Que hay este suelo o este entorno que no es de alguna manera del todo estático o firme y medio nos patinamos, nos vamos a un lado, al otro y medio nos caemos. Bueno, si te caes, pues ya te levantas, no hay que levantarse. Pero de alguna manera estamos navegando entre esta cintura que me permite ser seres equilibrados, lo cual mi teoría es que tendemos al equilibrio. Pero para esto hay que alimentar de una manera cíclica y constante, es un bucle que se va alimentando para realmente ser seres multidimensionales. Y dices, bueno, ¿y esto para qué? ¿Y a mí esto qué? Porque es verdad que entrar mucho allí se tendría que explicar durante toda una sesión, porque es para mí, claro, es muy interesante, ¿no? La manera en que cómo podemos trabajar diferentes dimensiones para ser seres más equilibrados. Por si tengo algún problema en la vida, una situación compleja, incluso como un duelo, claro, si ya vivo como un estilo de vida equilibrado, es decir, no necesito que me pase algo para entonces, si ya vivo un estilo de vida equilibrado, seguramente tendré más recursos, más cintura para poder realmente prosperar, transitar, transformar las experiencias, ¿no? Es decir, que también a veces nos pasa algo y es cuando decidimos hacer un cambio. También está bien, ¿eh? Pero es verdad que se tiene que abordar desde la multidimensionalidad. Entonces, por ejemplo, vamos a poner ejemplo de lo que habíamos visto antes. La salud mental, ¿no? Es como la evolución neuronal. Decimos, la mente no es el cerebro. Está enfocado aquí un poco percepción, emoción, lenguaje. Podríamos decir que aquí está todo incluido, que también todo está relacionado, ¿eh? Podríamos decir que aquí está el mundo objetivo, el mundo subjetivo y el mundo intersubjetivo, el que también les comentaba, ¿no? De aquí están las emociones y podemos decir que también me encanta que hay como estos enfoques, ¿no? Que dan más, que dicen que las emociones al final son algoritmos bioquímicos humanos y vitales para la supervivencia. Al final no dejan de ser células que se comunican con ciertas características y generan ciertas acciones. La parte física tiene que ver, ¿no? Como de ser unas esponjas unicelulares ahí que vivían en el agua, que yo creo que mucha actividad no tenían, hasta pasar a ser cuadrúpedos con grandes habilidades para alcanzar grandes velocidades y poder cazar y poder interactuar con el entorno, hasta ahora ser dúpedos, ¿no? Que podemos teclear, mover el ratón, el mouse del ordenador o letrar unas letras en la computadora. Es decir, a esta salud física. También están las relaciones sociales, ¿no? Es decir, estas estrategias de vida que veíamos, ¿no? La colaboración, la cooperación, la socialización, la tecnología, la cultura, la intersubjetividad, la inteligencia. ¿Sí? Recojo esto, ¿no? Estas sociedades tecnológicas parten de las relaciones sociales. El entorno, podemos decir que el contenido es el rey, ¿no? Se dice a veces que el content is the king, ¿no? A veces que dicen, no, que tiene la información es poder, ¿no? El contenido es el rey. Ya, pero el contexto es el reino. O sea, el entorno, vamos aquí, el entorno para mí es un poco más amplio. Tiene que ver también con lo que sucede en los biorritmos, sucede con los ciclos de la Tierra, pero vamos a hablar un poco también entre esto y el contexto, ¿no? Es verdad que el contexto es el reino. Como decía John Allman, ¿no? Un evolucionista, el cerebro de la inteligencia no hubiera evolucionado en un entorno estático y predecible, ¿no? En un ambiente estático y predecible. Es decir, estamos en constante interacción y hay que nosotros también transitar esta zona que ya les compartiré en un par de slides más adelante. Es como cómo podemos avanzar estas zonas de salir de esta zona de confort, ¿no? Que se le conoce de zona cómoda. Entonces, para mí es esto, hemos visto todos estos legados evolutivos como de alguna manera somos seres multidimensionales, tenemos que partir de aquí y que somos seres equilibrados, que vamos a tener un día malo, no pasa nada, o sea, es empezar a saber que tendemos al equilibrio, que no somos seres lineales. El trabajo, los proyectos, el performance tampoco es igual. Tenemos esta falsa creencia que sucede, que parece que tenemos que ir así. La curva de aprendizaje, parece que aprendes el aprendizaje y luego tienes que currar a que te mueres. Entonces viene el signo de burnout o la gente que está insatisfecha con su trabajo, con su vida, justo por esto, porque tendemos mucho al control, al perfeccionismo. No todos, pero es verdad que de alguna manera pasa esto.
Y luego está la parte espiritual donde se recoge todo, ¿no? En la parte de la intersubjetividad, la subjetividad del mundo, ¿no? Es como de esta parte trivial, cuando adorábamos a los dioses, esta manera de hacer estatuas, figuras rupestres, es la parte o la base para mí de la humanización. Parece que no se me asusten con esta palabra, no intento aquí integrar ningún dogma, ni no se trata de religión, pero la parte espiritual siempre ha existido. Yo soy un fiel practicante de la meditación Zen, bueno, me metí hace muchos años y poco a poco fui profundizando, es algo que a mí me apasiona, cada uno, hablo desde mi experiencia, pero es verdad que hay una parte que por lo menos a mí despertó, que no tiene que ver con la religión, pero sí un poco con la autotrascendencia, ¿no? Como tampoco que los problemas no son tan importantes, ¿no? O a veces sí que lo son, pero los tomo demasiado en serio. Y entonces cuando la ley espiritual también lo que suele ayudar es a que esta interdependencia no sea tan heavy, haya más equilibrio, es decir, no alimento tanto los fenómenos están, los problemas estarán, o lo bueno también estará, pero si la sobredimensiono, luego viene el trancazo, ¿no? Luego viene la hostia hacia abajo, ¡pum! Porque todo lo que sube, baja. O sea, también los eventos hay que de alguna manera vivirlos de manera lo más equilibrada. Luego hay que emocionarse y tal, pero bueno, luego uno sabe que tiene que bajar, bajará, pero de una manera consciente. Entonces, la parte espiritual para mí es donde reposa toda la parte de la condición humana. Entonces, vamos a entrar a la parte de la triada de humanización 4.0, que digamos que es la misión de esta conferencia o de esta sesión. Y hay una triada que es la triada de Carl Rogers, un psicólogo humanista, que yo también me gusta mucho el enfoque humanista. Y bueno, no es la teoría de Roger humanista, de Carl Rogers, pero es verdad que tienen diferentes elementos, o por lo menos se llama triada. Y tiene que ver principalmente para mí, y esto nos va a ayudar a gestionar primero a nosotros mismos, que es la parte donde vamos con esta brújula, como esta brújula interna que sucede en la parte del equilibrio, porque de alguna manera la vamos aplicando allá donde vayamos. Pero claro, hay que practicarla, hay que entrenarla. Esto mucha teoría. Y también esto es una sesión, bueno, un poco teórica, porque lo es, luego pasaremos a las preguntas, pero bueno, esto es totalmente aplicable. La colaboración. Ya empezaremos a ver, ¿no? Es que este legado aterriza nuevamente y parece que se queda, o por lo menos yo apuesto por este. No sé ustedes, yo no sé tú, pero yo apuesto por este, ¿no? Pero se abre el espacio, el espectro para las co-creaciones, los co-líderes, ¿eh? Ojo que el líder, si le echamos toda la pelotita a uno. Claro, somos personas individualísimas, ¿no? Las experiencias son individualísimas. Lo logré. No lo voy a repetir porque me voy a trabar. Entonces, las experiencias son así, aunque también podemos colaborar como seres, coliderando, co-creando, los famosos coworkings, de repente, ¡pum!, se pusieron de moda los coworkings, los codirectores, los coautores, cofundadores, es decir, ¿no? Creo que ahí este espacio empieza a surgir. Viene también la espontaneidad al final es la derivada directa de la autenticidad, de este ser auténtico, de este ser genuino, y al final la espontaneidad nos vuelve seres más auténticos, más creativos, más espontáneos, más innovadores, más intuitivos, nos vuelve seres únicos. Luego esto no cotiza bien en la bolsa social, esto es otra cosa, pero realmente nos vuelve seres únicos, y esto yo creo que es lo que también nos hace que surja y emerja la creatividad que tanto necesitamos. La aceptación incondicional, esta empatía, allá donde vaya, aceptar incondicionalmente, ocuparme por el que está allí, ir más allá. Y esta empatía, para mí 4.0 también podríamos decirlo como armonía, es decir, me armonizo con, ¿no? Esta armonía en la música también, ¿no? A mí me apasiona también temas musicales y hago cosas incluso de música aplicada al desarrollo humano. Hablamos de la armonía, hablamos de cómo nos armonizamos en la armonía musical, y este término tiene que ver con esto. Es como no es una empatía racional, fabricada, que muchas veces también nos han vendido, ¿no? Atrás de, tienes que seguir estas técnicas. Y entonces va uno como robot, yo soy empático porque he seguido estas técnicas. Ya sabemos que esto no sucede así, ¿no? Hay que hacerlo de una forma natural, una forma genuina, espontánea. Y entonces en el centro el entorno. El entorno es donde sucede todo. Es decir, aquí es donde estamos atentos al macroentorno, lo que sucede fuera de nosotros, que no hablábamos, las presiones también ambientales, cómo interactúo con ese entorno. Estas presiones ambientales
llevadas al día a día, a la urbe, al 4.0, al mundo en el que vivimos, a nuestro día a día, o si vivo en la montaña, donde viva, pero acompañada realmente de esto, de cómo interactúo con este entorno también desde el entorno macro al entorno micro, ¿no? Esta interdependencia e interacción con el entorno. Que también hay una parte de la genética que se llama epigenética, que también estudia esta parte de cómo la genética, cómo los genes se modifican en función de la interacción con el entorno, ¿no? Es verdad que, bueno, hay un estudio, un experimento que se hizo de gemelos idénticos del mismo útero, fueron educados en diferentes entornos, con diferentes familias, contextos, y bueno, fueron seres absolutamente distintos, tenían cosas que se parecían, evidentemente, el físico posiblemente, pero igualmente había modificado su fisiología, su manera de funcionar era absolutamente distinto. Ahora es muy importante también que le demos la oportunidad al cambio, a la transformación a través de la interacción con el entorno. Y también el microentorno, lo veremos también más adelante, es como de, hay que cuidar el entorno donde estoy, es que incluso en el trabajo, si yo estoy trabajando, hay que cuidar el entorno para que tenga las condiciones adecuadas para poderme concentrar, para poder ser más creativo, para poder vivir un poco más sano. Claro, si tengo un montón de cosas encima, es muy complicado. Entiendo la pandemia, porque también se vivió mucho. Las personas, hombre, es que pues estaban los hijos, la pareja por ahí también, o hay personas que viven con más personas, con familia, entonces, claro, no es tan fácil, eso es verdad. De alguna manera encontrar nuestro rinconcito, hacerlo nuestro, para que esto también facilite de alguna manera nuestro trabajo, nuestro día a día. Decía por ahí Jiddu Krishnamurti que no es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Es decir, tampoco tomar como la adaptación al entorno, como me adapto y me lo como, no. No, porque entonces tampoco es sano, ¿no? Si nos adaptamos a una sociedad absolutamente enferma, pues somos un poco parte del rebaño. Aquí ya es libre albedrío, algo que tenemos seres humanos, que somos de libre elección. Jordi, y aquí, sí. Jordi, te quería pedir que abreviases un poco. Nos está entrando alguna pregunta y nos quedan 9 minutos de presentación para que lo tengas en cuenta. Vale, perfecto, gracias. Sí, esto lo voy a pasar un poco más rápido. Y bueno, de alguna manera vamos a ver los puntos de la humanización que he traído, que son más, pero comparto estos 10 puntos. Por lo pronto tenemos el coeficiente emocional, ¿no? Es como esta parte tan importante para los proyectos y para el día a día, ¿no? Es como de, no es la inteligencia, no es, ¿no? Este IQ que se hablaba antes, no, ahora es realmente ser seres inteligentemente emocionales, ¿no? Emocionalmente inteligentes, que es la parte de la conciencia, la sensibilidad, ¿no? Esta habilidad para comunicar, esta motivación intrínseca y extrínseca, esta capacidad de automotivarme, motivar a los demás, esta parte de empatía, de influencia, ¿no? que puedo generar externa. Por lo menos aquí me gustaría dar algún ejemplo, ¿no? Hace poco estuve con una persona que coincidimos en un evento y podría llamarle conocido, hace como 3 años que no nos veíamos y solíamos coincidir por temas de trabajo a menudo, pero hace años que no nos veíamos y no sé si les ha pasado, pero alguna vez que una persona con su mera presencia, ¿no? Es más que suficiente para transmitir un mensaje e influir, ¿no? ¿Cuántas veces o a quién no le ha pasado eso, ¿no? O a quién le ha pasado más bien, ¿no? Que con la mera presencia, no sé qué pasa, que sí que hay allí, ¿no? La presencia, la energía, lo que vibra, lo que trae, esta parte emocional, esta parte donde está conectada esa persona, y que con 4 cositas que te diga, realmente te influye, ¿no? Te expande confianza, es una persona sensible, parece que la sensibilidad no la queremos escuchar, pero realmente es parte de los seres humanos. Y entonces esto es con lo que yo lo relaciono con el coeficiente emocional, ¿no? Con esta parte de no hace falta extenderse tanto, sino de alguna manera trabajarse para poder expandir la confianza allí, ¿no? Luego hay otra parte, la concentración y el focusing. Esto lo podemos resumir como mejorar nuestra calidad de enfoque, ¿no? Cada vez somos más las personas que necesitamos aprender a concentrarnos, ¿no? Aprender significa conocer las condiciones óptimas para hacerlo, lo que decía en este entorno. La ciencia cada vez expone más, cada vez más expone que las personas que viven en momentos de concentración serena, además de ser más eficientes en general en su vida, son más ecológicos en su organismo. ¿Por qué? Porque consumen menos energía. Y esto también reduce de alguna manera nuestro estrés y estos síntomas de burnout o incluso llegar a tener síntomas ya más profundos de
de ansiedad. Y yo no estoy muy de acuerdo que si con la depresión y con la ansiedad, porque al final parece que si tienes dolor de cabeza o te estás triste un día, tienes depresión, que si te duele el corazón, tienes ansiedad. Ojo también con esto, que nos solemos autoenfermar más de lo que realmente estamos. El siguiente punto sería la higiene mental, que es como estas actividades de biocuerpo, relacional, sueño, nutrición. En higiene mental tenemos todo tipo de higiene, eso espero. El que no tiene higiene o el que no se lava los dientes, aquí sí, pues no aplica, pero el tipo de higiene del sueño, higiene bucal y todo tipo de higiene. La higiene mental tiene que ver con todo esto, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con nosotros, con el sueño, con la nutrición, con nuestro propio higiene, con nuestra higiene del pensamiento. Somos seres más conscientes, tiene que ver con la conciencia. Y aquí he puesto un gráfico de disciplina dosis, porque luego también se me asustan que la disciplina, ¿no? Como si fuera algo bastante rígido. Y la disciplina, para mí, una persona o una sociedad, incluso grandes científicos, músicos, artistas, general, deportistas, ¿qué es, entre demás cosas, pero qué es algo que sí o sí hacen o tienen metido, tatuado en su ADN? La disciplina. Hay que considerarla, ¿eh? Yo creo que ahora viene también una época, una era donde tenemos que volvernos seres más disciplinados, de una manera dócil. Dócil me refiero que no ser rígido. Una disciplina no es igual a rigidez, estructura, a inflexible, no. Pero sí a constancia, trabajo, motivación, estructura, seguimiento, ¿no? Y esto tiene que ver también con la higiene mental. Otra parte, y algo que iremos escuchando en los próximos años, es la parte de biohackers, ¿no? Es como de la innovación cognitiva, la ciencia nos lo pone, de alguna manera, es algo que nos ayuda mucho a podernos hackear nuestra propia biología, ¿no? Se llaman los algoritmos orgánicos, es decir, aprender a hackear nuestra mente, nuestra biología, será indispensable. Es decir, aquí ya tenemos desde una parte más tecnológica, como los relojes inteligentes, medir el sueño, la frecuencia cardíaca, nuestras emociones, los índices glucémicos, la suplementación específica para cosas, ¿no? Vemos también los nootrópicos, surgen diferentes suplementos, ¿no? Hay esta tendencia, de alguna manera, que sí que funciona, sí que sirve para autoconocernos. También aquí hay un avance a las funciones ejecutivas, que es algo en lo que también trabajo, ¿no? Es como esta parte de las funciones ejecutivas que tiene que ver con la flexibilidad cognitiva, con la planificación, resolución de conflictos, con la inhibición, que es como esta parte de desactivación emocional que veíamos antes, del defusing, que es una técnica de activación y desactivación emocional. Es decir, si quiero cambiar de una emoción a otra, hay técnicas para hacerlo. Es decir, si voy a entrar a una reunión y me quiero anclar una emoción para estar mejor, se puede hacer. Bueno, mejor o pasar de alguna manera con una forma más segura, se puede hacer. Entonces, también la innovación cognitiva o esto, aunque se escuche muy futurista, tiene que ver también con el contacto con los animales, tiene que ver contacto con la naturaleza, tiene que ver con esta necesidad de ir más allá de las urbes, del hormigón, del concreto. Ayuda mucho porque tiene niveles terapéuticos interesantes, se llama Green Therapy. De hecho, los japoneses lo practican, que estos van, ¿no? Sabemos que los japoneses tienen una forma de trabajar muy distinta o a nosotros, o a lo mejor no muy distinta, pero sí es verdad que, bueno, el trabajo lo es todo, pero es verdad que también tiene una vida bastante estresante, ¿eh? Y hay algo que le llaman el Shinrin-yoku, que son estos baños de bosque, ¿no? Que también conocemos como grounding. Por eso ellos lo practican durante horas, diferentes horas en su jornada laboral de alguna manera para relajarse. Otro sería el espectro holográfico. El espectro holográfico habla del dualismo, ¿no? El dualismo es una respuesta breve y simple a las preocupaciones humanas, ¿no? Esto comienza a replantearse realmente, ¿no? Es empezar a vivir en esta escala de grises, ¿no? Por eso también la triada humanista 4.0, para empezar a aceptar incondicionalmente, ver el entorno en el que estoy, de alguna manera generar esta espontaneidad y esta colaboración. Cuando sucede esto, quizá este espectro holográfico de vivir entre blanco y negro, esta persona no me gusta, con esto no trabajo, con esto no sé qué. Sí que hay que tomar decisiones, hay que tener también seguridad y confianza en la vida que nos lo da, pero no confundirnos con esta parte de escala blanca y negra, ¿no? Porque al final también nos vuelve seres más limitados. Aquí también no vivir tanto en lo binario, ¿no? Aquí vemos la parte de Progressive Performance, ¿no? Es como esta parte del performance, poco este gráfico que es un poco curvilíneo, porque al final tenemos esta tendencia donde pensamos que tendremos que ir así, hacia arriba, en nuestra parte del performance, y no lo es, ¿no? Es como tiene que ser también permitirnos de alguna manera no fomentar el burnout, y de alguna manera es como este nuevo Progressive Performance, un
un rendimiento progresivo, darnos la oportunidad que también esto sucede y que también ser conscientes en el entorno esto afecta, que no es lo mismo a veces otoño, que hay unas circunstancias climatológicas, ambientales que cambian a los seres, a los organismos, porque obviamente, de hecho, el ecosistema se regenera en otoño, se caen las hojas, o sea, todo muere para volver a nacer y por eso llega el invierno, luego la primavera. A los seres vivos, a los seres humanos nos pasa algo muy similar. A mí particularmente otoño me afecta mucho, ¿no? Entonces, también conocer esta parte es interesante para saber dónde estamos parados. Ya me quedan 5 minutos, ¿vale? Gracias. Disrupción mental. Aquí vamos a entrar en esta parte disruptiva. Disrupción mental tiene que ver con todo lo que sea actualizar, calibrar, cultivar la mente, nuestro ser, nuestro espíritu también. Es decir, la comfort zone, ya conocemos la zona de confort, la famosa zona de confort, todo el mundo la conocemos, ¿no? Y está bien. Ahora viene la parte de, ok, salgo de esta zona de confort, paso esta zona de confort hasta la fear zone, ¿no? Es una zona de miedo, luego la zona de aprendizaje, ¿no? Paradójicamente, cuando paso a la zona de miedo, pero ahí detrás del miedo no hay nada, hay vacío, hay más miedo y hay una sombra, una oscuridad. Pues no, sabemos que está la zona de aprendizaje. ¿Qué has aprendido cuando has pasado eso? Seguro. Y después viene la zona de crecimiento, cuando uno aprende y entonces va confluyendo su experiencia con lo que va adquiriendo de conocimiento, que al final es la sabiduría, la experiencia, pues crece, ¿no? Sentido y propósito de vida. Parece que aterriza nuevamente, ¿no? Es verdad que ya dotábamos de sentido hace muchos miles de años a la vida y esta es una necesidad como sociedad. Entonces, ahora también para mí empieza a resurgir, ¿no? Esta necesidad de encontrar qué es lo que me gusta, de replantearme las cosas, de colaborar, y esto tiene que ver con esto, ¿no? Con el norte personal y el propósito de vida. Aquí es donde confluye, ¿no? Y aquí es donde pivota mi día a día y donde realmente puedo detectar mi realidad insípida. Si mi realidad es insípida, aquí está, ¿eh? Cuando tu realidad es insípida y todos los días no estás motivado y ves que no, aquí está. Si un día no estás motivado, si el otro tampoco, vale, venga, vamos a ver qué puede pasar al tercer día, al cuarto día. Para ser el cuarto día hay que ver qué hay allí, hay que entrar. Aunque no nos gusta, hay que entrar, ¿no? Y esto es el mundo interior. Aquí, por ejemplo, sí que Víctor Frank, ¿no? El padre de la logopedia, Víctor Frank fue un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración y bueno, hay un estudio también donde los campos de concentración, lo digo porque él escribió un libro de que se llama El hombre en busca del sentido, que lo recomiendo también, y donde los prisioneros, ¿no? En este estudio, los prisioneros más aptos para la supervivencia resultaron ser los que esperaban a alguien afuera, los que tenían una misión o tarea por concluir, ¿no? Entonces es verdad que se debe luchar por las metas, seguro. Y a pesar de que existan tensiones, las tensiones son necesarias, porque si no existieran estas tensiones, existiría un vacío. Aquí entra la parte multidimensionalidad del ser, ¿no? Es como de también las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? Que nos hablan de que somos seres multidimensionales, no nos casemos con que somos solamente de un estilo o de otro. Tenemos la oportunidad de que existe esta parte de entrenamiento, lo cual nos vuelve seres más ricos y más inteligentes. Como veía antes, la inteligencia es la complejidad neural, es la manera en que interactúa mis neuronas, mi sistema nervioso con él mismo, con diferentes actividades, me vuelve seres más inteligentes, ¿no? Luego, por último, tenemos la socialización y calidad de vida. Es decir, aquí es la flexibilidad es el nuevo orden elástico, flexibilidad, ¿no? La socialización, aquí hay que hacer una reflexión después de la pandemia, qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos viendo a nuestras amistades, a quién no estamos viendo, a nuestros familiares, a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestro entorno cercano. La socialización está asociada con grandes poderes terapéuticos, mejores cognitivas y mayores índices de longevidad, ¿no? Hay un estudio del psiquiatra, el doctor Wallinger de la Universidad de Harvard, no solo porque sea de la Universidad de Harvard, sino porque es un estudio el que más ha durado para medir o de alguna manera investigar qué es lo que hacía o qué es lo que hace más felices a las personas. Y al principio, pues claro, las personas decían la fama, la riqueza, ¿no? El poder. Y claro, a lo largo del tiempo se empezaron a dar cuenta que esto no es lo que hacía realmente felices a las personas, sino lo que hacía felices a las personas o lo que hace felices a las personas son tener relaciones más sanas y duraderas. Más vale la calidad que la cantidad, eso sí. Entonces, ahí lo dejo también para hacer una reflexión. Un telefonazo a esa persona con la que no hemos hablado, que sabemos que nos aporta. No hace falta relaciones tóxicas, absolutamente no. Toma el teléfono,
verlo presencialmente. La socialización es un gran poder terapéutico. Y ya para finalizar, un poco el resumen, digamos, de esto, llevado a los proyectos y a las organizaciones, ¿no? Es como de cómo la comunicación y el lenguaje, este legado evolutivo que veíamos, es básico también para nuestros proyectos, ¿no? El loading, ¿no? Esta parte de loading, de carga en los equipos, en los proyectos, ¿no? Pero para esto tenemos que asegurar las condiciones del entorno para el óptimo rendimiento del equipo. Es decir, ¿influye el entorno en nosotros? Seguro que sí, ¿no? También mantener relaciones efectivas, la socialización y la colaboración. El managing, ¿no? Es como la influencia, motivación activa conmigo y con el equipo, ¿no? Aquí yo siempre lo digo, llevar la tríada humanista, de la humanización 4.0 allá donde vayamos, porque seguro con esto la influencia que voy a tener es absolutamente distinta. Y luego tener este visionario con integridad, ¿no? Es que tenemos que tener esta visión más allá, tenemos que ser visionarios. Y para esto tenemos también toda la parte de la innovación, la ciencia, la creatividad, la autenticidad. Y algo que también para recoger es, la oportunidad no suele presentarse con flores y trompetas. ¿Eh? Hay que observar cuidadosamente y para eso es necesario entrenar la atención. Es decir, las oportunidades no van a venir, venga, oportunidad. Normalmente vienen disfrazadas, pero eso hay que observar, hay que ser curioso, hay que investigar qué hay allí. ¿No? Entonces, el jardín del oráculo, ahí lo dejo. Eso es lo que hemos visto dentro de los legados evolutivos, la revolución cognitiva, la revolución agrícola y la revolución científica. Y este video ya es un video donde lo dejo y finalizamos ahora sí, que dura 1 minuto. Muy bien. Esto es todo por mí. Les agradezco mucho el tiempo a todos que están del otro lado y les he dado la chapa. Les agradezco por escucharme y espero de corazón les haya resonado, les haya sido útil. Tienen mis datos para lo que quisieran, si lo quisieran aplicar a ustedes, a sus organizaciones, a sus equipos, estaría encantado también de ayudarles. Muchas gracias, Jordi. Ha sido muy interesante. No nos queda mucho tiempo para el turno de preguntas. Quisiera aprovechar para invitar a todos los asistentes a participar como ponentes. Si tenéis algún tema que compartir, estáis invitados. Os voy a poner los datos para contactar conmigo en el chat. Ya sabéis que podéis hacerlo a través de la dirección de correo jesus.vazquez@pmi-mat.org. Como decía, os lo dejo escrito en el chat junto a mi teléfono, enlace en LinkedIn, donde también os invito a conectar. Así como os dejo también los enlaces a la web del capítulo y al canal de YouTube del capítulo. Como decía, nos hemos excedido un poco con el tiempo. Voy a pasarte una pregunta solo, Jordi, que nos ha hecho llegar Enrique Utrilla Urgel, y que dice lo siguiente. Dice, en foros universitarios se define humanización 4.0 como el encuadre económico con avances en robotización, inteligencia artificial, blockchain, automatización y sus efectos. Y pregunta, ¿podríamos aplicar dicha definición a la idea planteada en la charla? Te repito la definición que comentaba, que era Sí. el encuadre económico con avances en robotización, inteligencia artificial, blockchain, automatización y sus efectos. Y Sí, pregunta si gracias. esto... Sí.
Vale, gracias por tu pregunta. Por aquí me gustaría compartir dos cosas, ¿no? Es como yo soy de la idea de esta parte ecléctica también, ¿no? Es como a veces hay diferentes conceptos, lo cual son bienvenidos y se aceptan. Yo particularmente no había escuchado este concepto de humanización 4.0 como lo defines, que posiblemente sí, seguro que existe y seguro que es así. Aquí es un tema de, bueno, es agarrar o coger lo que a uno le resuena, es decir, no es un concepto como tal, ¿no? Al final no dejan de ser conceptos y definiciones. Aquí cada uno pues coge lo que realmente le sirve. Es decir, si a ti te sirve o te puede ayudar esto que hemos dado como charla o esto que hemos compartido el día de hoy y de alguna manera lo puedes aplicar, adelante. Si tú estás en este ámbito y Humanización 4.0 lo ves más en este enfoque, también es válido. Es decir, aquí yo no soy nadie para decir realmente cómo lo puedes agarrar o cómo no, sino realmente tú cómo utilizas esto, es decir, cómo transformas esta información en un conocimiento propio para luego generar experiencia externa. Y también lo que sí te diría que es escuchado, y esto sí que existe, y es algo que lo que has mencionado, se llama transhumanización. La transhumanización sí tiene que ver mucho con el tema robótica, con el tema de los cyborgs, con el tema de los humanos, con el tema... esto sí que lo he escuchado y sé que existe la transhumanización y se usa mucho en la prensa, por ejemplo. Bueno, se usa mucho en general y en temas académicos también. Bueno, espero que haya podido resolver tu pregunta. Gracias, Jordi. Como decía, nos hemos excedido 11 minutos y con esta respuesta vamos a finalizar. Os recuerdo que con la asistencia a este webinar obtendréis una PDU. De nuevo, gracias a todos los asistentes y al ponente por transmitirnos su conocimiento en esta excelente ponencia. Jordi, ha sido un placer contar con tu presencia en este webinar. Y por último, para finalizar, deciros que os esperamos a todos en el siguiente webinar. En nuestra web podréis ver los siguientes webinars publicados y desde allí podéis inscribiros. Saludos, cuidaros, hasta pronto y un fuerte abrazo. Gracias, Jordi. Cuidaros mucho, un abrazo a todos. Gracias, Muy Jesús. bien, ha sido un placer. Felices Gracias. fiestas y feliz año porque ya no nos vemos hasta el 2022. Gracias a Así es. todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.